7 de la mañana con 38 minutos y continúan las entrevistas con los candidatos a la presidencia del país. Después del sorteo realizado hace semanas atrás, siempre es bueno aclararlo, correspondían distintos días a los candidatos que quieren ser presidente de Guatemala. Precisamente en nuestros estudios esta mañana seguimos con estas entrevistas y conocemos a continuación entonces a quien nos acompaña esta mañana. Miguel Ángel Sandoval Velázquez, candidato a la presidencia URNG Winac Maíz. Vida familiar. Sandoval posee varios posgrados otorgados en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París, Francia y de la Universidad Rafael Andívar. Vida política. Miguel Ángel Sandoval es un escritor, activista social, catedrático, consultor y politólogo guatemalteco. Es el candidato de la izquierda guatemalteca para las elecciones presidenciales 2015. Fue activista social en las luchas estudiantiles en la década de 1960. Formó parte de los primeros grupos de resistencia armada urbana de Guatemala. Fue uno de los fundadores del Ejército Guerrillero de los Pobres. En los años 80 participó en la Comisión Político-Diplomática de la Insurgencia y en las conversaciones de paz. En el 2007 fue candidato presidencial de la República de Guatemala por la URNG. El 7 de junio del 2015, el Frente Amplio para la Izquierda, integrado por el movimiento político WINAC y la URNG Maíz, proclamaron a Miguel Ángel Sandoval como su candidato a presidente y a Mario Ellington Lamben como vicepresidenciable para las elecciones de septiembre de 2015. Sandoval indicó que su propuesta como partido es primero realizar reformas a la Constitución y luego elecciones, ya que no se puede hacer procesos selectivos con las mismas reglas, vicios y los mismos actores. Bueno, parte del perfil de quien hoy nos acompaña para contarnos qué plantea hacer su gobierno si llega justamente a la presidencia. Exactamente, tenemos entonces aquí en nuestros estudios a Miguel Ángel Sandoval. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. Buenos días, ¿cómo le va? Buenos días a los dos. Pues bien dentro de lo que se puede dentro de en la el coyuntura, país. ¿Verdad? Bastante complicada la coyuntura y nos está dando muestras especialmente de dos niveles de terquedad. Una terquedad del presidente de la República que no se va, ya debería de haberse ido. No deberíamos estar discutiendo el tema a estas alturas, porque ya sería una cosa juzgada, pero sin embargo, a pesar de la absoluta falta de legitimidad, se mantiene aferrado, no sé a qué, porque no creo que pueda hacer más negocios. Había expectativas con la llegada del nuevo vicepresidente después de la salida de Roxana Valdetti, pero sin embargo han pasado los meses y como que ha estado hasta un poco ausente la figura de quien fue nombrado vicepresidente. ¿Qué piensa usted de la coyuntura política a partir de la salida de Valdetti del poder? Mire, yo creo que la coyuntura política se caracteriza por dos cosas. La lucha contra la corrupción y la lucha contra la impunidad. Son dos temas que yo ubico en el ámbito de la revolución moral que planteo. ¿Por qué? Porque son dos temas que tocan cualquier decálogo de cualquier cultura, de cualquier ideología, de cualquier religión. Es decir, no robarás, no abusarás. Ese conjunto de parámetros morales son los que en Guatemala están en discusión hoy en día. La gente se hartó de tanta corrupción, de tanta impunidad, y por eso es que la gente se levanta en los últimos tiempos, ¿verdad? Desde a partir del 25 de abril. Y esto da pie a que yo escriba un librito, que se los entrego, que se llama El 25 de abril y la revolución moral en Guatemala. Acá lo vamos a ver. ¿Verdad? Para ti también. Muchas gracias. Bueno, 25 de abril, revolución moral, como usted dice, pero corrupción que no es exclusiva, obviamente, de este gobierno, porque hay que decirlo, se han denunciado más casos, salen a la luz muchas otras denuncias, pero ¿qué evaluación hace usted de la corrupción y qué plantea su partido en el caso de llegar al poder para luchar contra la corrupción, que hoy es uno de los temas que más preocupa a la ciudadanía? Justamente estoy planteando la necesidad de impulsar, de abordar, de desarrollar una revolución moral en contra de. ¿Cómo sería esa revolución? A partir de la participación ciudadana en todos los ámbitos, en todos los terrenos, y entendiendo que la corrupción es un fenómeno que abarca no solamente al sector de gobierno, sino que abarca también al sector empresarial, iglesias, ONGs, sindicatos, medios de comunicación, deporte, ¿verdad? En todos lados, y creo que hace falta pensar muy bien qué país queremos y cómo podemos impulsar una amplia alianza nacional que tenga estos ejes fundamentales para impulsar una revolución en este país de contenido moral, porque estos son los parámetros que la gente está planteando.
Lo que la gente plantea y que ya se fue a las mesas del Congreso son 5 temas que curiosamente son 5 temas que forman parte de los acuerdos de paz, ¿verdad? La Contraloría, ley de partidos políticos, compras y contrataciones, servicio civil y depuración del organismo judicial. Son temas que vienen planteados desde los acuerdos de paz porque en ese momento entendíamos que sin estos era muy difícil gobernar de manera democrática el país y con transparencia. Hoy nos damos cuenta que es una demanda nacional para que esos temas se impulsen y de esa manera se pueda conseguir una gobernabilidad democrática, la legitimidad de los gobernantes y no los espectáculos que vemos día a día, por ejemplo, en el Congreso, que era el segundo punto que decía yo que había que abordar, y es la verdadera intransigencia, pero la ceguera política, la sordera política de los miembros del Congreso que se niegan hasta hoy día a pasar la ley de reformas a la ley electoral y de partidos políticos por intereses verdaderamente espurios. Yo creo que con esta ley estaríamos contribuyendo a tener unas elecciones menos competitivas y no la subasta electoral que tenemos en la actualidad. Creo que eso es muy importante destacar. Hoy día decimos, ¿quién da más por una curul? ¿Quién da más por una alcaldía? Claro, ¿Cuánto se cuesta están la vendiendo silla ahí presidencial? Y la aprobación de leyes que también Y es entonces, negociada, ¿verdad? y claro, Exactamente. y esto nos da además lugar a que tengamos financiamiento privado y mucho financiamiento negro, del narcotráfico, dejémonos de cosas, ¿no? Lo cual da como resultado que un gobierno, un candidato presidencial que tenga plata de las mineras, plata de cualquier empresa, plata del narcotráfico, plata inconfesada, esto nos da como resultado lo que Iván Velázquez muy bien señaló. Dijo que había, perdón, concluyo esta idea nada más, nos dijo que era un sistema político en donde la corrupción era la norma y precisamente mencionó al señor Alejos como parte de esa corrupción, como símbolo, como figura emblemática de una corrupción en donde apoya financieramente y luego le dan la Secretaría Privada de la Presidencia. Por favor, ¿en qué país estamos? Parte de los muchos señalados por la CICIG, Miguel Ángel. Bueno, usted también ha mencionado en otras entrevistas poderes económicos y fácticos, y lo digo como usted lo dice, que se oponen a los cambios y que pretenden maliciar las aspiraciones de la ciudadanía. ¿A qué se refiere con esos poderes económicos? Mira, me ¿De qué estoy estamos refiriendo, hablando? a ver, con el escándalo de la línea, ¿verdad? Apareció que había más o menos en el último tiempo 2,000 furgones que habían pasado de esta manera, en donde un grupillo encabezado por Juan Carlos Monzón, que trabajaba para Valdetti y para Pérez Molina, entraron mercadería de cualquier tipo, piezas de cualquier tipo, y aparte de las coimas que se llevaron los señores de la línea, los furgones, ¿a dónde fueron? ¿Quién pagaba las coimas? Bueno, para empezar las para pagaba corrupción un sector, hay un lado y otro, ¿no? empresarial, punto. Pero de todos los furgones que llegaron, yo estoy completamente seguro que ninguno llegó al Ministerio de Educación, al Ministerio de Economía o a la Municipalidad Capitalina. Todos llegaron a empresas establecidas con algún nombre, con algún prestigio. Porque, entonces, empresarios son esos poderes que dice usted que pero no dejan desarrollar el país. Es que por supuesto es eso. Mira, tan grave es la situación que aprovecho este momentito para señalar lo siguiente. Ayer hubo un foro sobre temas agrarios acá precisamente y me excluyeron absolutamente. ¿Por qué? Porque saben que voy a plantear determinadas cuestiones sobre política agraria que no se impulsa y mi posición en contra de los agroquímicos, ¿verdad? Por eso no lo invitan a uno estos sectores que se oponen a los cambios, que se oponen al catastro y al registro, que se oponen a una política de desarrollo rural distinta, que se oponen a un código agrario que en Guatemala no existe. Estamos ante una situación tan complicada que tenemos código de salud para cualquier cosa, tenemos código de familia o civil para otros temas, código de salud, código de tránsito, pero no tenemos un código agrario en un país en donde todavía, y a pesar de lo que se diga, hay una masa importante de población agraria. Claro, entonces todos los conflictos que se puedan dar en el campo, por tierras, por invasiones, por ocupaciones, por desalojos, por despojos, por lo que sea, por sobretitulación, doble titulación, triple titulación, ilegales,
no se resuelve vía un código agrario que respete los derechos de la gente y que tenga que ver con esos problemas, sino que se acude a figuras obsoletas del Código Penal, y esto es lo que contribuye a que en Guatemala vivamos en una permanente inestabilidad. ¿Usted por qué cree que los partidos de izquierda no levantan en Guatemala? Bueno, tenemos a Álvaro Colón, pero él lo podemos calificar izquierda moderado, pero los partidos de izquierda, como URNG, WINAC, ¿por qué no levantan en Guatemala? ¿Cuál es la percepción que debe tener la ciudadanía? Porque por ahí tenemos parámetros de otros países latinoamericanos y tendemos a comparar inmediatamente, y el temor a que pudieran ocurrir cosas que ocurren en algunas otras regiones. ¿Entiende la ciudadanía el concepto? ¿Qué piensa usted de la ciudadanía? Mira, en yo relación creo que sería izquierda. sumamente importante Sí. plantear la agenda de la izquierda, que creo que durante algún tiempo hubo de parte incluso de nosotros mismos cierto temor, cierta cosa para plantear abiertamente que éramos la opción de izquierda, porque el país se había sobreideologizado y entonces... Pero en toda Latinoamérica fue igual, en muchísimos países. De acuerdo, pero quizás en Guatemala somos un poco más lentos en reaccionar y esto es lo que influyó bastante. De alguna manera, izquierda era complicado planteárselo, pero vamos a plantear dos temas básicos. Número uno, salimos de la insurrección, del conflicto, etcétera, a participar en la política nacional sin haber tomado en consideración quizás, o muy poco, o no en profundidad, que para participar en una política electoral en Guatemala hacía falta una gruesa chequera y negociar con los poderes fácticos, lo cual no lo hicimos, y justamente por eso hicimos campañas siempre muy modestas, modestitas, al extremo que la vez anterior que yo participé no hubo una sola valla de esas grandes que se ponen para anunciarlo a uno como que es pasta de dientes, porque no teníamos recursos para eso. En la actualidad hay otro tipo de aproximación al tema sin haber negociado absolutamente nada, pero ya es una parte de la explicación de por qué esos resultados complicados. Y hay otra, se acepte o no se acepte, ¿verdad? Álvaro Colón es presidente porque nosotros lo llevamos a ser presidente. Ustedes apoyaron. Es decir, termina la campaña electoral del 2099, 2000 algo, y Álvaro termina con un 13% de los votos emitidos. Hay discusiones internas, no hay acuerdos sobre por dónde continuar y cómo continuar. Álvaro opta por salir independiente, pero ya en ese momento con un capital político importante, claro, que no lo quita a las fuerzas de izquierda, y él hace su gobierno independientemente de cómo lo haga, pero el hecho fundamental es que en esas condiciones la izquierda lleva a la presidencia a un señor, y esto creo que no se contabiliza en los activos de la izquierda. Se hace un poco la idea que la izquierda no tuvo buenos resultados, sin embargo sí hemos tenido muy buenos resultados, y hoy creo que en las actuales condiciones, con la coyuntura que existe, a pesar de la discusión sobre si elecciones o no, sobre reformas o no, hay una ventana de oportunidad gigantesca para las opciones de izquierda que yo represento por dos razones. La primera es que cuando uno ve a los impresentables de los distintos partidos políticos que están prácticamente todos con antejuicios pendientes por corrupción, no por que sean niños de primera comunión, no, por corruptos. Es que hay un montón de personajes que están ahí con procesos de antejuicio en camino. Y aprovecho a preguntarle quién lo va a acompañar en esta carrera también presidencial. Bueno, sabemos que Mario Ellington es su vicepresidenciable, un abogado, también activista, pero también dentro de su gobierno, el gabinete, ¿ya suenan nombres de quienes podrían conformar ese gabinete si usted llega a ser electo? Sí, por supuesto, y mira, es algo que nos hemos planteado con mucha seriedad. Hemos planteado, y este es un aporte muy, muy concreto de Mario Ellington, de hacer equipos de trabajo para cada uno de los temas de gobierno, para cada uno de los ministerios. ¿Cuál va a ser su prioridad dentro del plan de gobierno de su partido?